Croatoan, el misterio de la colonia desaparecida de Roanoke. A finales del siglo XVI, una colonia británica asentada en lo que hoy conocemos como Estados Unidos desapareció. Más de 100 personas se esfumaron de sus hogares sin dejar rastro. La única pista que dejó la colonia Roanoke fue una palabra. Una palabra que hasta ahora ha estado resonando en la mente de muchos: Croatoan. ¿Qué quería decir? A lo largo de los años muchas personas se han preguntado esto, y hoy en Leyendas S.A. queremos hacerte un recuento de todo lo que debes saber sobre esta colonia que desapareció sin dejar rastros. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Roanoke, la colonia británica desaparecida. Fueron 117 personas las que dejaron sus hogares sin dejar rastro, como si sus presencias se hubieran volatilizado en el ambiente dejando un aliento frío, la angustia del misterio y la incomprensión de la capital británica al desconocer que había sido de sus súbditos asentados en un pequeño condado de la actual Carolina del Norte. Pocas veces en la historia se han visto casos similares al ocurrido con la colonia de Roanoke, más de 100 personas que abandonaron sus casas, sus enseres e incluso sus platos llenos de comida, todo abandonado en una completa soledad, como si algo hubiese atacado de repente, como si de pronto todos hubiesen sentido la necesidad de huir. ¿Qué podía haber pasado? ¿Qué tuvo que haber ocurrido para que todos aquellos hombres lo dejaran todo atrás? Lo cierto es que poco se sabe con certeza sobre lo ocurrido en Roanoke, e incluso el significado preciso de la palabra Croatoan se ha mantenido como un misterio hasta la actualidad. Muchos libros abordan el significado de este término, intentando relacionarlo con lo sobrenatural. Te contamos más a continuación. Los primeros asentamientos británicos. Las ansias por parte de la reina Isabel I por disponer también de sus colonias en Norteamérica empezaron a materializarse en 1584. Uno de esos primeros asentamientos se produjo bajo el mando de Philip Amadas y Arthur Barlow, en una expedición que les permitió dar con una isla interesante y a simple vista apacible, era la isla de Roanoke. Se dice que los nativos no eran hostiles, al menos al principio. Se trataba de dos grupos. Por una parte estaban los Secatoan y por otro, los Croatoan. Las relaciones eran tan positivas que incluso el propio Barlow volvió a Inglaterra con dos miembros de los Croatoan, los cuales permitieron profundizar un poco más en su cultura y la geografía de la zona. No obstante, con el tiempo empezaron a surgir problemas entre los colonos y los indígenas. Para 1587, 90 hombres, 17 mujeres y 10 niños llegaron para asentarse en la isla. Los ingleses tendrían un asentamiento permanente en Roanoke, ya que esta isla era un punto estratégico. De hecho, el 18 de agosto de ese año nació la primera criatura inglesa en suelo americano, la llamaron Virginia Dare, y parecía un símbolo de esperanza. No obstante, las cosas no pintaban tan bien para los colonos. Croatoan, el misterio de la colonia desaparecida. Los días transcurrían tranquilos. Inglaterra parecía esperanzada en sus ansias de fortuna en el continente americano, y los colonos de la isla Roanoke se limitaban, simplemente, a intentar llevar una vida normal, construían casas e intentaban echar raíces en ese mundo tan distinto al que habían conocido. Cada pedazo de tierra, cada árbol, cada brisna llevada por el viento les era ajena, y es que nada de eso pertenecía a los colonos, sino a los nativos, los Secatoans y los Croatoans. Estos dos clanes habían convivido en paz, pero que ahora se veían conflictuados al estar obligados a establecer relaciones positivas con aquellos extraños, los británicos. Durante varios meses las relaciones fueron cordiales, y de hecho los británicos llegaron a varios acuerdos con los nativos e incluso realizaban negocios. Todo parecía marchar bien. No obstante, a finales de ese mismo año algo lo cambió todo. George Howe, uno de los colonos, fue asesinado en la playa cuando fue a recoger cangrejos. Mal augurio. Croatoan, era el murmullo que comenzaba a sonar. Aquello encendió las alarmas de todos y John White, el líder de la expedición, decidió embarcar hacia Inglaterra para alertar a la corona y tomar nuevas decisiones. No obstante, lo que White se encontró fue una Inglaterra en guerra con España, por lo cual su diligencia y el viaje de regreso se demoró casi 3 años. Tantos colonos habían quedado tan lejos, la angustia que debió haber vivido White no tiene nombre. Croatoan, Croatoan, pensaría durante las noches. Al volver, White encontró la colonia desolada. Ninguno de sus compatriotas que se habían quedado en Croatoan apareció, pero no era solo eso. Había algo raro en todo eso, y es que no solo no había nadie, tampoco había cuerpos, no había rastros, no había absolutamente nada que indicara cómo desaparecieron las personas.
ni marcas de violencia, ni de batallas, ningún rastro de sangre. De hecho, las casas estaban en perfecto estado, las mesas en sus lugares, solo algunos graneros parecían afectados, pero no parecía ser obra de hombres, sino de la naturaleza y del tiempo. Solo existía la palabra Croatan, tallada en un poste. Y en un árbol el comienzo de otra, solo el Cro, aquella mano no alcanzó a más, no le dieron las fuerzas para escribir Croatoan, o quizá tuvo que salir corriendo inesperadamente. Si bien no había indicios de batalla, tampoco los hubo de carencia, ni señal alguna que indicara a los ingleses qué había pasado con los colonos que habían quedado en la isla. Nunca quedó claro lo que ocurrió. De hecho, la expedición que desembarcó en Roanoke no tuvo mayor tiempo de investigar, pues al poco tiempo de haber desembarcado les ocurrió algo completamente extraño. Se formó una inmensa bruma y la lluvia cayó como nunca antes la habían visto caer. Y la tormenta fue tan intensa y brutal que la única solución que encontraron los ingleses para no perder sus barcos fue volver a embarcarlos y alejarse lo más rápido posible de la isla. Nunca supieron qué les ocurrió a sus compatriotas. Investigaciones posteriores. Después de la partida de White, fueron muchos quienes se aventuraron a desembarcar en Roanoke y volver a toparse con el cartel en el que se leía Croatoan. El objetivo de todos era descubrir qué había pasado con el primer asentamiento inglés, pero, por más que lo intentaron, nunca nadie dio con el paradero de aquellos más de 100 hombres, mujeres y niños que habían quedado atrás. Nunca los encontraron, no se habían desplazado a otras tierras, ni parecían haberse integrado con ninguna tribu nativa, ni mucho menos encontraron pruebas de que los Croatan fueran responsables de la desaparición de todos aquellos hombres. Todo lo que se supo fueron especulaciones y leyendas, y todos aquellos hombres se convirtieron en un gran enigma de la historia. Indicios recientes. Pese a todo, el misterio parece que no va a quedar del todo irresoluto, pues excavaciones de los últimos años parecen indicar que los ingleses no desaparecieron del todo. De hecho, se han encontrado distintos objetos de la época a una distancia de unos 80 kilómetros de donde había estado ubicado el antiguo asentamiento británico en Roanoke. Esto, sin duda, ha venido sorprendiendo a todos aquellos que daban la desaparición de los ingleses como uno de los grandes misterios de la historia y ha llamado la atención de muchos investigadores. Entonces, ¿ya se resolvió el misterio? Pues no, no del todo, aunque parece haber indicios de que no falta demasiado para que este asunto se termine de aclarar del todo. De hecho, diversos investigadores ya tienen sus propias teorías, y la que más ha cobrado fuerza señala que los colonos probablemente se adaptaron al estilo de vida de los nativos, probablemente como método de supervivencia. Pero, ¿y por qué no se encontraron más rastros de ellos? Pues bien, eso sigue siendo un misterio para todos, nos tocará esperar un poco más para saberlo. ¿Qué te ha parecido nuestro video sobre el misterio de Croatoan? ¿Tú qué crees que ocurrió con los colonos ingleses? Y, si sobrevivieron, ¿por qué nadie vio rastros de ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios, estaremos deseando leerte.